Bueno, buenas tardes para todos. Este es el tema que me correspondió el día de hoy, que es de endoftalmitis. Mi nombre es Juan David Celas de Estrada. Soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali. Entonces, este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Vamos a dar una definición, la clasificación, la fisiopatología. Vamos a hablar de algo de clínica y diagnóstico en general. Después pasaremos a evaluar las endoftalmitis específicas y hablaremos al final de prevención y pronóstico y de conclusiones. Entonces, ¿qué es la endoftalmitis? Es una inflamación purulenta de los fluidos intraoculares, es decir, del vitrio y del humor acuoso, por bacterias u hongos. Usualmente estas infecciones, las infecciones, perdón, que se dan por parásitos o virus, las clasifican en otros diagnósticos sindromáticos, como por ejemplo la uveitis. Y pues la endoftalmitis es una entidad poco frecuente, sin embargo, con consecuencias devastadoras para el paciente y con un pronóstico que es pobre y que sin una alta sospecha clínica, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado puede ser aún peor el pronóstico. En cuanto a la clasificación, la endoftalmitis se puede clasificar en primer lugar en cuanto al tiempo de evolución, en cuyo caso se podría clasificar en aguda o en crónica o de presentación tardía. La aguda es aquella que tiene una evolución menor a 6 semanas y la crónica o de presentación tardía es aquella que tiene una evolución mayor a 6 semanas. En cuanto a la ruta de diseminación del microorganismo, la podríamos clasificar como vemos ahí en la gráfica, en exógena o endógena, y a su vez la exógena se puede clasificar en endoftalmitis posoperatoria o posquirúrgica, en cuyo caso pues vamos a tener las endoftalmitis postcatarata, bien sea aguda o crónica, o, o pues relacionadas con otro tipo de cirugías como por ejemplo queratoplastia o cirugías de ampolla como la trabeculoplastia. Y vamos a tener también la endoftalmitis postinyección, postraumática y relacionada con la queratitis. Como vemos en la gráfica, digamos que van a haber algunos microorganismos que van a ser más prevalentes dependiendo del tipo de endoftalmitis, como vamos a ver más adelante. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, en lo que respecta a la vía de entrada del microorganismo que se encuentra en la superficie ocular o pues que se encuentra en alguna otra fuente externa, puede entrar cuando hay una irrupción eh, de las barreras oculares, posterior a una cirugía, una úlcera, trauma o alguna inyección, como vemos por ejemplo aquí en la imagen, que esto nos muestra la ruta de entrada de Aspergillus. Entonces hay una irrupción de la barrera ocular y en este caso estaríamos hablando de una ruta que es exógena, o la otra alternativa es que el microorganismo que esté generando una infección en otra parte del cuerpo, por ejemplo en este caso que vemos que la infección se encuentra en los pulmones, viaje a través de la vía hematógena, atraviese la barrera hematocular y me afecte a las estructuras internas del ojo, generando una endoftalmitis endógena. Pues la fuente del microorganismo en este caso, pues podría ser transitoria, como es por ejemplo en el caso de los pacientes usuarios de algún tipo de catéter o de algún dispositivo, o pueden ser permanentes, por ejemplo, de pacientes con un absceso hepático, con una endocarditis, entre otros tipos de infección. En cuanto a los factores, digamos, importantes en la fisiopatología, tenemos dos elementos que son importantes, que son los factores del microorganismo y los factores del huésped. Entonces, en cuanto a los factores asociados al microorganismo, va a ser importante el tamaño del inóculo. Como ustedes ya se imaginarán, entre más grande sea el inóculo, mayor será el riesgo de infección. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hay contaminación de algún instrumento utilizado en cirugía, las tasas de infección podrían ir desde un 80 hasta un 100%. Adicionalmente, tanto las bacterias como los hongos han evolucionado y tienen, digamos, mecanismos de defensa que son conocidos como factores de virulencia, que ayudan a perpetuar la infección, a evadir el sistema inmune y a generar, digamos, microambientes como son las biopelículas que van a favorecer su crecimiento. También favorece la infección, la producción de toxinas, las enzimas y las características de los microorganismos, como es, por ejemplo, el mimetismo o la formación de biopelículas que ya les había mencionado. Y en cuanto a los factores del huésped, pues va a ser importante la respuesta del sistema inmune, tanto en pacientes eh, inmunosuprimidos como inmunocompetentes, que va a tratar de eliminar el patógeno, pero que a su vez toda esta inflamación que genera la infección, pues podría generar un daño secundario en los tejidos. Esta tabla es simplemente para mostrarles pues algunos factores de virulencia que tienen los microorganismos, donde vemos, por ejemplo, la producción de toxinas en el estafilococo, la producción de biopelículas en el estafilococo epidermidis,
eh, de enzimas como por ejemplo proteasas en el enterococo, entre otros. Entonces cada microorganismo tiene pues como sus características que lo pueden hacer más virulento. Y digamos que esto no ocurre únicamente en las bacterias, sino que también ocurre en los hongos, que muchas veces de pronto los dejamos de lado por su curso que es un poco más larvado, pero ellos también tienen características que hacen que su tratamiento sea más difícil, entonces pues van a tener una pared celular que es un poco más robusta que la de las bacterias. Tienen la facilidad muchos hongos de hacer una transición morfológica eh, que puede ser a levaduras, a hifas o esporas y que eso puede ayudarlos a evitar pues el sistema inmune, pueden crecer en ambientes que de pronto son hostiles para otros microorganismos y adicionalmente tienen mecanismos de mimetismo celular que pueden generar o desviar la respuesta del sistema inmune y tienen producción de enzimas o de toxinas que también van a generar un daño en el hueso. Vamos a hablar ahora de la clínica. Vamos a hacer primero como una evaluación pues así general y ya después vamos a hablar en específico de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a los síntomas de estos pacientes, pues estos síntomas van a ser variables. Es posible que encontremos pacientes poco sintomáticos, así como pacientes muy sintomáticos. Y también es importante destacar pues que los pacientes no siempre van a presentar todos estos hallazgos que les voy a, estos hallazgos o van a referir pues los síntomas que les voy a contar a continuación. Entonces, el síntoma más frecuente que presentan estos pacientes es la disminución de la agudeza visual, que se va a presentar hasta en un 90% de los casos. También pueden presentar hiperemia conjuntival, dolor ocular hasta en un 85% de los casos, con lo cual pues es importante resaltar entonces que hasta un 15% de los pacientes no cursarán con dolor y pues que esto no me va a descartar el diagnóstico en caso de su ausencia. También pueden presentar epífora, pueden presentar fotofobia, pueden presentar edema palpebral. Y en los casos de endoftalmitis exógena no vamos a encontrar, digamos, síntomas sistémicos, mientras que en los casos de una endoftalmitis endógena podríamos encontrar fiebre, malestar general, otra sintomatología que se encuentre asociada al foco infeccioso primario. Eh, el tiempo de evolución también va a ser importante, ya que usualmente estos pacientes no presentarán, digamos, síntomas hasta los primeros 2 o 3 días. Por ejemplo, en el caso de una endoftalmitis postcatarata posoperatoria, y pues cada tipo de endoftalmitis va a tener como sus características. Es poco frecuente que se presenten síntomas después de las 6 semanas de un procedimiento quirúrgico, sin embargo, pues es posible que esto ocurra, en cuyo caso estaríamos ante una endoftalmitis crónica. Y normalmente los casos que digamos que se presentan luego de las 6 semanas, se presentan o bien por microorganismos que tengan baja virulencia como bacterias, eh, pues como les había dicho, con baja virulencia, o por hongos que tienen un transcurso un poco más larvado. Adicionalmente, entonces, en cuanto a los signos, podríamos encontrar disminución de la agudeza visual. Hasta un 26% de los pacientes van a presentar una agudeza visual que va a ser PL o pues digamos peor. Y la hiperemia conjuntival la podríamos encontrar hasta en un 80% de los casos y el hipopión, que es el que vemos aquí señalado por la flecha, hasta en un 85% de los casos. Adicionalmente, es frecuente encontrar la opacidad de medios, hasta en un 80% de los casos podríamos encontrar un edema corneal, como vemos pues acá en la imagen, con inflamación en la cámara anterior. También es posible encontrar tindal, células y depósitos de fibrina, que más adelante les mostraré imágenes de eso. Y también pues es imposible encontrar edema palpebral. Y uno de los signos, digamos, que es más importante o de los más característicos de la endoftalmitis va a ser la vitritis progresiva, que muchas veces no va a ser posible visualizarla por la opacidad de medios, como por ejemplo en esta imagen, por lo cual deberíamos valernos pues de ayudas diagnósticas como lo es la ecografía modo B, que nos permitiría pues evaluar ese vitrio y el polo posterior, en caso de no poderlo hacer en el examen oftalmológico. En cuanto a las características de la inflamación, estas también nos pueden orientar a una posible etiología. Entonces, esta imagen que vemos aquí en la izquierda es de un paciente con una endoftalmitis posterior a una cirugía de catarata, en la cual pues vemos aquí este hipopión, aunque está un poco recortado, cercano pues a la herida quirúrgica. Vemos fibrina e inflamación pues digamos más difusa en la cámara anterior, mientras que la inflamación de los hongos la suelen referir
como más agrupada. Entonces ustedes ven aquí que está el hipopio, y aquí se encuentra pues como toda esta lesión pues blanquecina que se encuentra pues en la cámara anterior, que se encuentra más localizada, digamos. Eh, lo otro que debemos evaluar pues es el polo posterior, que como les dije no siempre va a ser visible por los hallazgos que haya en la cámara anterior, donde podríamos encontrar zonas de retinitis, de periflebitis, de edema papilar y pues hallazgos, digamos, sugestivos de algún agente etiológico. Por ejemplo, en la imagen vemos un paciente con endoftalmitis por cándida, en la cual pues vemos esas lesiones color crema, que son estas que les estoy señalando acá, eh, que nos podrían orientar al diagnóstico y pues vemos la vitritis que no nos permite evaluar pues bien el nervio óptico, aunque es posible que de pronto los bordes de este nervio óptico no estén tan definidos y que tenga algo de edema papilar. Eh, ahora vamos a hablar pues del diagnóstico. En esta parte quiero resaltar que el diagnóstico de la endoftalmitis es clínico y siempre lo debemos de realizar, digamos, de esta forma, para iniciar pues un tratamiento oportuno. Sin embargo, pues existen herramientas ayudantes que, como veremos, nos van a servir para soportar el diagnóstico o para guiar pues la terapia ya de forma específica en caso de que exista crecimiento de algún microorganismo. Y aquí resaltar que de un 20 a un 30% de los cultivos saldrán negativos, lo cual pues no me va a descartar la enfermedad. Entonces, en lo que respecta a los fluidos intraoculares, es posible tomar una muestra de humor acuoso o de humor vítreo, teniendo un mayor rendimiento en las pruebas realizadas en vitrio, y esto lo podemos realizar a través de un aspirado, eh, en el cual, pues, en caso de tomar una muestra de humor acuoso será de 0,1 ml, o un aspirado, pues, de humor vitrio, en el cual, pues, tomaremos de 0,2 a 0,3 ml. ¿Cuál es, digamos, el problema a veces de estos aspirados? Que en muchas ocasiones no es posible tomar, pues, una muestra de vitrio de esta forma, digamos que la jeringa sale, por así decirlo, en blanco, y en ese caso también existe otra alternativa que es entrar con un vitrector, que es este aparato que va a cortar y aspirar el vitrio, realizar pues unos lavados con solución salina balanceada, sacar digamos un pedazo o una biopsia de vitrio para hacer el cultivo con esta y también el líquido que resulta pues digamos de estos lavados y llevar estas muestras a cultivo para realizar pues el GRAM, las pruebas de sensibilidad en caso de que salga positivo y pues otras pruebas moleculares. El GRAM va a ser positivo en un 50% de los casos. Los especímenes que tomemos de la vitrectomía van a ser positivos en un 90% de los casos. Los aspirados de vitrio pueden serlo hasta en un 70% y los aspirados de humor acuoso hasta en un 40%. Sin embargo, cuando la inflamación es marcada en la cámara anterior, como por ejemplo en las infecciones secundarias a queratitis, pues el rendimiento del aspirado de humor acuoso puede ser mayor. Entonces digamos que ya tenemos aquí nuestra muestra de vitrio de humor acuoso y en este caso pues tenemos dos alternativas para hacer el diagnóstico. Tenemos los métodos tradicionales y tenemos los métodos no tradicionales. ¿Cuáles son los métodos tradicionales? La toma del cultivo, las tinciones tanto para hongos como para bacterias y en caso pues de que haya crecimiento, pues evaluar los patrones de susceptibilidad para poder ajustar el manejo antibiótico que siempre se inicia de forma empírica de acuerdo al microorganismo que se halle. Digamos que la ventaja de estos métodos pues es su bajo costo y pues la disponibilidad que hay en nuestro medio, pero en muchas ocasiones, como les decía, pues van a haber falsos negativos que de pronto no nos van a ayudar a orientarnos tanto. Y existen otros métodos que son los métodos no tradicionales, que pues van a ser los métodos moleculares, los biomarcadores o también el uso de vesículas extracelulares. Entonces, en cuanto a los métodos tradicionales, vamos a tener los métodos de secuenciación como son la PCR convencional, la PCR en tiempo real y el Next Generation Sequencing, que también es otro método de secuenciación que son altamente específicos y sensibles y digamos que cada vez más se ha ido mejorando la parte del tiempo que tardan. Entonces la PCR en tiempo real podría tardar 2 horas o menos en identificar un microorganismo. Sin embargo, pues en nuestro medio son todavía muy costosos y por lo tanto digamos que no es posible utilizarlos de rutina. Eh, en cuanto a los biomarcadores, pues estas son características que tienen los microorganismos. Por ejemplo, aquí vemos pues el galactomanano que tienen algunos hongos o pues algunas características
de las bacterias o marcadores proinflamatorios como por ejemplo la procalcitonina, que es, digamos que se han venido estudiando, pero pues todavía no está como muy en auge su uso. Sin embargo, pues una alternativa que puede no ser tan costosa como los métodos moleculares y podría utilizarse en un futuro. Por ejemplo, el biomarcador del galactomanano en los hongos puede tener una sensibilidad de un 88% y una especificidad de un 73%, que en realidad sería incluso superior pues a la de los cultivos. Y por último, de estos métodos no tradicionales, tenemos las vesículas extracelulares, que son compuestos moleculares microscópicos que van a ser liberados por la célula y que cumplen un papel importante en el sistema inmune y en el desenlace de la infección. Pues la idea es detectar, digamos, estas vesículas. Sin embargo, pues estos métodos todavía se encuentran en estudio. Y finalmente, aunque no aparece aquí en la gráfica, pues también existen ayudas imagenológicas como lo es, por ejemplo, la ecografía modo B, en la cual pues podemos valorar las estructuras oculares cuando la opacidad de los medios en la endoftalmitis no nos permite, digamos, hacer una evaluación adecuada de las estructuras del polo posterior. Y de esta forma pues podríamos encontrar opacidades vítreas, desprendimiento del vítreo posterior, desprendimiento de retina de coroides, restos de cristalino, cuerpos extraños intraoculares, pues entre otros hallazgos. Entonces vamos a iniciar por la endoftalmitis postcatarata, que es la primera de las posquirúrgicas. La endoftalmitis postcatarata es la causa más frecuente de endoftalmitis exógena, perdón, y tiene una incidencia de aproximadamente un 0,02 a un 0,26%. Usualmente los microorganismos causales son aquellos que componen la flora de la superficie ocular o palpebral y la mayoría se van a dar por infecciones bacterianas. Sin embargo, también pueden ocurrir casos de contaminación por hongos. Por ejemplo, pues se han reportado casos de viscoelástico contaminado por Fusarium que han generado pues múltiples casos de endoftalmitis en procedimientos quirúrgicos que se han realizado el mismo día. En cuanto al tiempo de evolución, generalmente ocurren durante la primera semana y es más frecuente la aguda que la crónica. Sin embargo, como ya les dije, pues se puede presentar de forma crónica. Los hongos van a ser más frecuentes en países tropicales como la India, lo cual nos haría pensar que probablemente en nuestro medio también sean más prevalentes que en otros estudios pues, europeos o americanos. Y en estos países han reportado porcentajes de infección de hongos hasta en un 20%, lo cual pues deberíamos de tener en cuenta. Estos son pues los factores de riesgo que existen para presentar endoftalmitis aguda postcatarata. Pues hay unos factores preoperatorios pues, que tienen que ver con el sistema inmune del huésped, con de pronto si existe alguna infección activa en el momento como una blefaritis o alguna obstrucción de lacrimal, o el uso pues, de algunos elementos como lentes de contacto o prótesis, pues, entre otros. Existen pues unos factores de riesgo intraoperatorios como lo son la cirugía prolongada, la ruptura de la cápsula posterior, pérdida del vitrio, pues soluciones contaminadas, entre otras, y las posoperatorias que tienen que ver con una herida que no tenga un sello adecuado o pues con otras complicaciones que puedan ocurrir. Esta es una tabla de uno de los artículos que revisé, en la cual pues comparaban el porcentaje de agentes etiológicos, tanto en estudios americanos como europeos, como en la India, Singapur y China, pues en estos países asiáticos. Y aquí podemos ver entonces cómo, digamos, los microorganismos más frecuentes pues van a ser los cocos gram positivos, entre los cuales pues vamos a tener con mayor frecuencia los estafilococos coagulasa negativos, entre ellos el estafilococo de Pierre-Mys, como vemos en este estudio en Estados Unidos, tiene una frecuencia de un 70%, en el SCARS, que es de Europa, 45,4%, en la India pasa a ser un poco menos frecuente, lo mismo que en Singapur. También se pueden presentar infecciones por bacilos gram negativos, aunque pues estas van a ser, digamos, menos frecuentes como ustedes ven aquí en la gráfica. Y pues esto que era lo que yo les decía, que en países, digamos, con climas tropicales, como por ejemplo en la India o Singapur, pues tienen unas tasas tan altas de endoftalmitis por hongo como hasta 16 o 12%, como vemos en la gráfica. En cuanto a la clínica, pues los pacientes van a tener los síntomas que ya les había referido en la parte general: disminución de la agudeza visual, ojo rojo, dolor ocular. Lógicamente, pues tendrán el antecedente de la cirugía de catarata. Y en estos pacientes, pues es importante revisar la herida quirúrgica, ver que no haya infiltrados pues, inflamatorios alrededor de la herida,
evaluar que no haya un signo de Seidel positivo, lo cual pues me indicaría que probablemente en esa cirugía no hubo un sello adecuado de la herida, pues o que la herida quirúrgica se encuentra abierta. Y también se debe descartar pues procesos infecciosos concomitantes como blefaritis o pues infecciones de la vía lacrimal, como ya les había mencionado. El cultivo puede ser negativo hasta en un 30% de los casos, sin embargo, pues es importante tomar el cultivo, pues bien sea de vitro o de humor acuoso y pues también realizar las tinciones que en caso de que salgan positivas nos podrían ayudar. Sin embargo, pues esto no debe retrasar pues el inicio del tratamiento que ya vamos a ver cuál es. Cuando las opacidades vítreas o pues digamos la inflamación de la cámara anterior no nos permite evaluar el polo posterior, entonces en ese caso pues podemos valernos de la ecografía modo B, como ya les había mencionado. Esta es una imagen donde vemos algunos hallazgos, digamos, típicos de la endoftalmitis. Entonces aquí vemos un paciente que tiene hipopión. Si vemos aquí pues en la cámara anterior pues vemos estos depósitos de fibrina. En la esquina inferior derecha vamos a ver pues cómo este paciente tiene Tyndall y probablemente pues tenga células. Y en este paciente pues se le realizó una ecografía modo B en la cual pues vamos a ver estas opacidades vítreas que son las que están señaladas por la flecha y pues formación de membranas. Entonces, digamos pues en este punto pues únicamente le incluí a la presentación dos casos clínicos, pero me parecieron digamos valiosos para lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, el primer caso es de un paciente masculino de 87 años que se encuentra en su cuarto día posoperatorio de Faco más lío en el ojo izquierdo sin complicaciones. Como único síntoma, el paciente refería disminución de la agudeza visual y se encontraba en manejo con el antibiótico y el esteroide tópico que le indicaron posoperatorio. Como antecedentes, este paciente tenía hipertensión, tenía una hiperplasia prostática benigna y le hicieron Faco más lío en el ojo derecho 6 meses antes de esta cirugía. Al examen oftalmológico, el paciente tenía una agudeza visual de 20-50 en el ojo derecho, cuentadeos a 40 centímetros en el izquierdo, y tenía estos hallazgos en, en la biomicroscopía. No sé si alguno de pronto desee pues, decir que le vea estas imágenes. Pues ahí se alcanza a ver que hay como unos pliegues ahí como en Bien. DSM anterior Ajá, y atrás también se ven como unos depósitos de fibrina. sí. Y pues aquí también se ve pues hipopión y Ah, el vemos pues, silipopión. también pues Un como otros poquito de depósitos hiperemia. de fibrina. Y tiene, exacto, y tiene hiperemia conjuntival, algo también como edema que yo sé que no se ve tan claro en la imagen. Y entonces este paciente pues tenía una presión intraocular normal, pero pues el fondo de ojo no era valorable, por lo cual se le solicitó una ecografía. Y pues adicionalmente se tomaron muestras para gramo y cultivo de aspirado pues de humor acuoso, el cual fue negativo. Esta fue la ecografía que le tomaron al paciente en su momento, que como ven pues se encontraba sin ningún hallazgo. Entonces a este paciente le realizaron una inyección de triamcinolona subtenoniana y pues indicaron valorarla a los 2 días. Entonces, ¿qué pasó a los 2 días con este paciente? El paciente persistía con una agudeza visual, digamos, igual pues a la de la valoración anterior, pero tenía mejoría de la inflamación en cámara anterior. Sin embargo, el paciente empezó a cursar con vitritis, como es pues la que ven en esta imagen. Se le solicitó una ecografía en la cual pues se ven también estas opacidades vítreas. Entonces, este paciente pues se continuó con el manejo, digamos, por los síntomas eh, no tan severos que tenía, se continuó con un manejo más conservador, se continuó con el antibiótico tópico, con los esteroides tópicos, pero ante la persistencia de la opacidad vítrea por 3 meses, pues decidieron llevarlo a vitrectomía. Voy a poner el segundo caso y la idea es pues que al terminar los dos casos, de pronto me digan cuál es su impresión diagnóstica o qué les llamó pues la atención como de cada caso. Eh, Este es el segundo caso, que es de un paciente de 82 años que se encuentra en el posoperatorio de 24 horas de Faco más lío en el ojo derecho. Esta paciente refería a visión borrosa, sin dolor ni otra sintomatología como en el caso pues, anterior, e igualmente se encontraba pues, en manejo antibiótico tópico y con esteroides.
Como único antecedente puede ser hipertensa y al examen oftalmológico esta paciente consulta con una agudeza visual sin corrección de 20/80 en el ojo derecho y 20/60 en el izquierdo. Y pues tenía esta, estos hallazgos a la biomicroscopía, no sé pues si alguno de pronto quiera decir qué le ve a esta imagen. Pues también se ve hiperemia, en la Ujú, conjuntiva se ve un haze corneal, se ve hipopio. sí. Sí, entonces pues como dice Meli, pues ahí se veía pues el edema corneal, el hipopion, pues de pronto en la imagen no era tan Comencé a claro que alcanzar un también poquito de tenía, depósitos de fibrina. ajá, Como sí, en el como acá, centro, sí. y pues tenía tindalicélulas que pues obviamente en la imagen no se ve, tenía una presión intraocular que se encontraba normal y un fondo de ojo que pues no era valorable por esta opacidad de medios, por lo cual pues también se le solicitó a esta paciente una ecografía B, la cual salió normal y se le solicitaron también se tomó también una muestra de humor acuoso para cultivo, la cual pues salió negativa. Con esta paciente se tomó la decisión de iniciar un régimen intensivo de esteroides tópicos, con lo cual pues la paciente fue mejorando de forma progresiva. Entonces, pues teniendo en cuenta estos dos casos, me gustaría preguntarle pues al que quiera participar si le encuentran alguna diferencia o similitudes que le llaman la atención de cada caso y de pronto si se atreverían a dar un posible diagnóstico con lo que les mencioné. Pues los dos casos tienen presentación clínica muy similar. Importante como resaltar cuando mencionabas en los casos clínicos el inicio de los síntomas, el primer paciente decía que era un postcatarata de cuarto día, mientras que este paciente, el caso 2 es de 24 horas, es decir, es de un inicio clínico mucho más rápido. La otra diferencia entre el caso uno y el caso 2 es que el primero pues se demoró mucho en responder al tratamiento, mientras que este segundo caso responde pues mucho más rápido al tratamiento pues de régimen intensivo pues con los esteroides. Y lo otro, la diferencia es que el primer caso pues tenía, como lo mencionaste en la ecografía, encontrar una vitreitis, pues en el fondo pues en el fondo no, pero en la ecografía luego lo diagnosticaron y en ese segundo caso pues no hay como tal una vitreitis. Entonces Ujú, sería como un diagnóstico diferencial de endoftalmitis, ok, un síndrome pues segmento anterior, ok. el segundo caso. Eh, sí, pues como dice Andrea, pues ambos casos son muy similares y de hecho el caso uno pues no es un caso típico de una endoftalmitis, como ven, pues el paciente no estaba tan sintomático y como único síntoma presentaba una disminución de la agudeza visual. Eh, Sin embargo, pues la inflamación del paciente en el caso uno pues no se limitaba solamente a la cámara anterior, sino que también pues empezó a comprometer el vitrio, como decía Andrea, mientras que en el caso 2 pues se limitaba únicamente a la cámara anterior y pues tuvo una respuesta, una mejoría, digamos, marcada con el uso de esteroides. Entonces, pues estas situaciones pues pueden ocurrir en la vida real y por eso pues es importante tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales de endoftalmitis. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico del segundo caso? Como decía Andrea, pues es un síndrome tóxico de segmento anterior. Entonces, ¿qué es esto? Es una inflamación aguda de la cámara anterior y pues en algunos textos ustedes van a encontrar que esta es una endoftalmitis estéril, ¿sí? O pues hablan pues como de un tipo de endoftalmitis no infecciosa, eh, en la cual pues se pueden identificar diversas causas que ya les voy a mostrar una tabla en la cual están, digamos, resumidas las principales causas, y esta puede tener un tiempo de evolución que puede ser agudo o tardío. Lo más frecuente es que sea agudo, sin embargo, también se han hecho reportes de casos tardíos. ¿Y cómo diferencio yo entonces, digamos, estos cuadros clínicos? Entonces, eh, bueno, primero, pues, digamos, el síndrome tóxico anterior, como vieron en el caso, por lo general se presenta en el primero o segundo día posoperatorio, mientras que la endoftalmitis aguda posoperatoria por lo general se va a presentar después del tercer día o incluso después de la primera semana de la cirugía. El dolor por lo general en un síndrome tóxico de segmento anterior se va a encontrar ausente, mientras que la endoftalmitis puede estar presente, aunque como vieron en el caso no lo estaba. La disminución de la agudeza visual va a ser más marcada en la endoftalmitis. Eh,
el edema corneal que uno encuentra en el síndrome tóxico de segmento anterior es de limbo a limbo mucho más marcado, mientras que en la endoftalmitis puede ser de pronto un poco más localizado. El TAS también me puede generar una atrofia difusa del iris. Si hay daño de la malla trabecular, puedo encontrar una presión intraocular elevada, incluso pues me puede generar un glaucoma y tener pues encontrar pues una pupila pues eh, en midriasis fija. ¿Cuáles son las posibles causas del TAS? Entonces, a veces pueden ser, digamos, soluciones de irrigación que se queden de pronto durante algún procedimiento, eh, como puede ser, por ejemplo, el viscoelástico. Pueden haber instrumentos que estén contaminados, por ejemplo, por residuos de detergentes, por enzimas o toxinas, pues, de algunas bacterias, algunos residuos, pues, de metal, el uso incorrecto de algunos medicamentos o de la concentración de medicamentos, por ejemplo, intracamerales o intravitreos, pues también puede generar esta complicación o pues algunos compuestos de los lentes intraoculares. En cualquier caso, pues el diagnóstico, siempre que se vaya que se esté sospechando un síndrome tóxico de segmento anterior, se debe descartar también una endoftalmitis y en ese caso, como vieron, pues en el segundo caso igual se le tomó un cultivo al paciente, pues para tratar de descartar una causa infecciosa. ¿Cuál es el tratamiento entonces que se debe realizar en estos pacientes con una endoftalmitis posterior a cirugía de catarata? Entonces, hay algunos tratamientos que tienen evidencia y otros pues que en realidad todavía no los tienen. Entre las intervenciones que tienen evidencia tenemos la vitrectomía. Entonces, en un estudio que es el EBS que se realizó en 1995, que se llama Endophthalmitis Vitrectomy Study, se demostró que la vitrectomía temprana en los casos severos, es decir, en los pacientes que tenían una agudeza visual con PL o peor, mejoraban con una vitrectomía temprana, es decir, el desenlace pues era mejor. Sin embargo, en los otros casos, pues no encontraron diferencia entre los grupos de control, entre los pacientes a los que se les realizaba vitrectomía temprana y se les ponía antibiótico endovenoso versus aquellos a los que, intravitreal, perdón, versus aquellos a los que solo se les ponía antibiótico intravitreal. Entonces, esto digamos que inicialmente fue así, sin embargo, se fueron realizando otros estudios y, por ejemplo, la Sociedad Europea, como es el ESCARS, propone la vitrectomía como gol estándar, indistintamente de la agudeza visual con la que se presente el paciente, que esta digamos que es una diferencia con la literatura americana. Y pues digamos a cualquier paciente que tenga una endoftalmitis, ellos de entrada pueden considerar como el gol estándar realizar pues la vitrectomía, mientras que de pronto los americanos tratan de reservarlo más, como les dije, para los casos más severos. En cuanto a los antibióticos intravitreos, también es una terapia pues que tiene evidencia de que disminuye las tasas de endoftalmitis. Incluso en algunos textos refieren que este podría ser el primer paso antes de incluso hacer la vitrectomía y pues refieren que debería iniciarse el antibiótico intravitreo de forma inmediata, porque pues esto no me va a afectar el resultado de los cultivos. Ellos pues han realizado estudios en los que han visto que a pesar de realizar, digamos, o de colocar el antibiótico intravitreo de entrada, pues no me va a afectar la positividad de los cultivos. Como manejo empírico, podríamos utilizar vancomicina y ceftazidime, que esto de hecho es lo que utilizan pues en la clínica para endoftalmitis de forma empírica, o en caso de que el paciente pues tenga alguna alergia a betalactámicos, podríamos utilizar la amicacina. Y en caso pues de que se trate de una endoftalmitis fúngica, pues también existen antifúngicos intravitreos como lo son el voriconazol o la anfotericina B. En cuanto al manejo sistémico, pues al menos en la parte bacteriana no se ha demostrado que el manejo sistémico, bien sea oral o endovenoso, tenga un beneficio en el tratamiento. En algunos casos se manda como manejo coadyuvante, pero como les digo, pues no hay evidencia de que sirva. Y los antifúngicos sistémicos, digamos que sí tienen un poco más de evidencia, pero pues también se utiliza es como manejo adyuvante. Los esteroides intravitreos no tienen evidencia y por lo tanto pues son controversiales. Y los esteroides orales se habían propuesto inicialmente en este estudio, pues la prednisolona, pero pues ya se ha demostrado que tampoco tiene pues ningún efecto beneficioso pues en estos pacientes. Esta es una tabla donde están las dosis recomendadas eh, y
hay, digamos, otro criterio pues en el tratamiento y es que en algunos casos, pues algunos autores recomiendan repetir la inyección de antibiótico intravítrea y pues aquí están los tiempos en los que se podría repetir, pero esto tampoco pues tiene evidencia. Y esta es una tabla que me pareció valiosa, pues que si quieren la pueden guardar o después se las puedo compartir, donde está pues cómo se hace la preparación pues de estos antibióticos intravítreos para realizar pues la inyección. Ahora vamos a hablar de la endoftalmitis postcatarata crónica. Esta principalmente va a ser causada por hongos o por bacterias con baja virulencia, como ya les había dicho. Eh, en cuanto a los hongos, pues puede ser causado por mohos o también por cándida. Y en cuanto a las bacterias más frecuentes, pues encontramos el Propionibacterium magnes, que es una bacteria pues, que se encuentra también en la piel. ¿En quiénes vamos a sospechar este tipo de infección? Pues en pacientes con una inflamación postquirúrgica persistente, que cuando se realiza el retiro del esteroide, pues los pacientes empiezan a empeorar. Y aquí es importante resaltar que esto puede ocurrir meses o años después de la cirugía y que eso pues digamos que no nos descarta el diagnóstico. A menudo, pues, digamos, los cultivos pueden ser negativos o la aspiración pues, por aguja puede ser negativa y pues en ese caso, como les digo, pues hay que tener una alta sospecha clínica. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? Realizar una explantación o un cambio de lente. También se debería de realizar una terapia con antibióticos intravitreos y en caso de que sean hongos, eh, se debería de realizar también un tratamiento sistémico. Este es un caso de un paciente de 68 años que le realizaron una cirugía de catarata 2 años antes. Entonces vemos en la imagen, pues en esta primera imagen, cómo se logra visualizar pues un Tyndall. No hay enrojecimiento ocular, como vemos pues aquí en la imagen. Sin embargo, vemos estos depósitos pues amarillos en el saco capsular que también pues se veían en la tomografía. Y pues este paciente se llevó a vitrectomía, se tomaron pues muestras durante el procedimiento y en el cultivo pues le creció Propionibacterium magnes y con el tratamiento pues que le dieron con antibióticos intravítreos, pues el paciente mejoró. Existen otros tipos de endoftalmitis posquirúrgicas que digamos que no son tan frecuentes pues como la cirugía de catarata. En este caso, pues por ejemplo, tenemos una imagen de un paciente posqueratoplastia, donde vemos pues esta lesión que nos hace pensar probablemente en una infección por hongos. También se han descrito en posvitrectomía o pues en otros procedimientos quirúrgicos. Son menos frecuentes que la endoftalmitis postcatarata, como ya les había dicho, y la etiología pues va a ser muy similar y van a ser microorganismos que se encuentran, digamos, pues en los párpados o en esa superficie ocular del paciente. También existe una endoftalmitis posterior a la inyección. Eh, las inyecciones intravítreas, digamos que han aumentado de forma dramática desde la aparición de los antiangiogénicos. Eh, digamos que el riesgo por inyección que existe es de un 0,05%, pero este riesgo va a ser acumulativo. Y pues esto porque es importante, porque muchos de estos pacientes, por ejemplo, con una retinopatía diabética o algún otro tipo de patología que requiera antiangiogénicos, pues pueden requerir varias inyecciones, entonces pues el riesgo de endoftalmitis va a ir aumentando a medida que le aplicamos más inyecciones. Por lo general suelen presentar los síntomas en los 5 primeros días de posteriores pues, a la inyección y pues son los mismos síntomas que ya hemos mencionado, disminución de la agudeza visual, ojo rojo, dolor ocular y fotofobia. Los microorganismos van a ser similares a los postcatarata, donde pues van a tener un papel importante de los estafilococos coagulasa negativos, hasta en un 65%. Sin embargo, el Streptococcus viridans va a aumentar a un 30% y esto se explica porque este microorganismo se encuentra en la cavidad oral y digamos que hoy en día no es tan frecuente, pero anteriormente pues se hacían muchos de estos procedimientos en el consultorio, pues el oftalmólogo sin utilizar pues tapabocas y pues contaminando digamos el sitio donde se hace la punción. Por eso pues en muchos sitios parte de la prevención que se hace con estas inyecciones intravítreas es que no se hable durante el procedimiento ni el oftalmólogo ni el paciente pues tampoco aquel que esté presente en el procedimiento.
En cuanto al tratamiento, pues va a ser igual que la endoftalmitis posoperatoria, pues se va a hacer una vitrectomía temprana, antibióticos intravítreos y pues ya hacer la vigilancia de la evolución. En cuanto a la endoftalmitis postraumática, se presenta en un 0,9 a un 18% de los adultos y de un 5 a un 54% de los niños con trauma penetrante. 43% de los casos de estas endoftalmitis van a ser por cuerpo extraño intraocular y esta va a corresponder de un 2 a un 31% de los casos de endoftalmitis dependiendo de la epidemiología local que se revise. Estos son los factores de riesgo que se han descrito para la endoftalmitis traumática. Entonces tenemos un cuerpo extraño intraocular, el trauma rural, la demora en el cierre primario en los pacientes con trauma penetrante, trauma con objetos contaminados, ruptura de cristalino de heridas corneales o pues el trauma penetrante. En cuanto a la microbiología, no es raro que se presenten infecciones polimicrobianas. Son frecuentes los gram positivos como los estafilococos coagulasa negativos. También aparecen otros microorganismos como el Bacillus cereus, que es muy virulento y que se asocia con la presencia de cuerpos extraños, o de Streptococcus de Clostridium, que también van a ser microorganismos bastante virulentos. Pero también se pueden encontrar infecciones por gram negativos, aunque con menos frecuencia, entre los cuales puede haber infecciones por Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, entre otros. Los hongos tampoco van a ser tan frecuentes, sin embargo, sí es importante resaltar que en estos pacientes, si se sospecha un trauma vegetal, pues hay que tratar de descartar una infección por hongos. Y pues en este caso tenemos los que, digamos, son más frecuentes en nuestro medio, como son Aspergillus y Fusarium, aunque también se puede dar por Cándida. En cuanto al diagnóstico del tratamiento, pues siempre se debe indagar pues por la historia de trauma, el mecanismo del trauma del paciente para de pronto tratar de descartar que el paciente no vaya a tener un cuerpo extraño intraocular. Los signos y síntomas pues van a ser iguales a los ya mencionados y ahorita les voy a mostrar unas imágenes porque pues hay como algunos signos clínicos que nos podrían orientar a algunas etiologías específicas. Algunos microorganismos son de peor pronóstico como el Bacillus cereus o el Clostridium y el tratamiento pues va a consistir en la remoción del cuerpo extraño en caso pues de que el paciente pues lo tenga, antibióticos intravítreos y vitrectomía. Lo mismo pues que ya hemos venido viendo en los otros tratamientos. Y pues existen tratamientos ayudantes como la terapia tópico-sistémica, como ya les había mencionado. Y esto que me pareció importante mencionarlo, que pues la verdad no lo he visto mucho, no sé qué tan frecuente se haga, que es aplicar pues la vacuna del tétanos cuando hay un trauma penetrante por algún cuerpo extraño, que de pronto a veces se nos olvida y pensamos solo en las heridas, en piel o en otras partes, pero pues también es importante en estos pacientes, si no están vacunados en los últimos 5 años, vacunarlos contra el tétanos. Esta es una imagen de un paciente, la primera, que es esta que vemos acá, es de un paciente con una panoftalmitis, es decir, con un compromiso no solo, digamos, intraocular, sino también del contenido, pues, orbitario. Y en estos pacientes de Bacillus cereus podemos encontrar abscesos corneales que se encuentran en forma de anillo, como por ejemplo en esta imagen. O también podríamos encontrar, por ejemplo, en los casos de Clostridium, este hipopion que como ustedes ven es algo diferente a los que les he mostrado en las otras imágenes, que es un poco más café o más verdoso, y se podrían encontrar burbujas en cámara anterior, pues que no se logran ver en esta imagen. En cuanto a la endoftalmitis relacionada con la ampolla, puede ocurrir meses a años después de la cirugía de formación pues, de la ampolla, como lo es, por ejemplo, una trabeculectomía. El riesgo a 5 años es de un 1%, es decir, la presencia pues, de una ampolla en un paciente le aumenta 5 veces el riesgo de endoftalmitis. Los microorganismos pues, también van a ser aquellos que se encuentran en la flora que tiene pues, el paciente en su superficie ocular, los estreptococos, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae y el enterococo. Y aquí es importante, digamos, que tengamos en cuenta un concepto que es el de la blebitis, que digamos que esto lo utilizan como para referirse a la inflamación de la ampolla, en la cual, pues, digamos, se refieren a blebitis cuando no hay un compromiso, cuando el compromiso o la infección se limita únicamente a la ampolla de la cámara anterior, eh,
pero no compromete pues el vitrio. Ese es como el concepto que ellos utilizan. Como ustedes saben, pues digamos la ampolla eh, pues me va a cubrir un defecto o un agujero pues que se hace en la esclera para que se pueda filtrar el humor acuoso pues de forma adecuada, pero pues digamos que la presencia de esta ampolla pues nos va a favorecer que los microorganismos entren por esa barrera que digamos que está debilitada. Entonces, cuando se detecta una infección o una blebitis, pues vamos a dar un tratamiento oportuno. Ya les voy a mostrar unas imágenes que les pueden orientar clínicamente al diagnóstico. Y en este caso, pues el tratamiento se inicia con antibióticos tópicos, aunque en realidad pues no hay como mucha evidencia en cuanto al manejo que se debe dar en estos pacientes y ya en el caso de una endoftalmitis, pues ya se deberían iniciar antibióticos intravítreos, intracamerales, vitrectomía en caso pues de que esté indicada y terapia adyuvante sistémica o tópica. Entonces este es un paciente que tiene una ampolla, eh, pues que en ese momento pues se encuentra digamos sana. Aquí vemos este signo que en inglés pues lo refieren como blanco sobre rojo, en el cual pues vemos la ampolla que se encuentra pues totalmente blanquecina y la hiperemia conjuntival pues que rodea la ampolla y vemos pues como acá este haz o esta sección óptica pues hecha con la lámpara de hendidura y como aquí se encuentra debilitada en estas zonas eh, esta conjuntiva. A este paciente entonces se le realizó una tinción con fluoresceína y como vemos pues esa ampolla está ahí filtrando y pues esto digamos que favorece pues el paso de los microorganismos. Y pues este ya es un paciente que ya tiene una endoftalmitis pues secundaria a la ampolla. Aquí vemos pues la ampolla, aquí el hipopion, la formación pues de fibrina, el edema corneal. Eh, También existe endoftalmitis relacionada con queratitis. Es poco frecuente que se dé la progresión de queratitis a endoftalmitis. La incidencia, digamos, de los tipos de endoftalmitis va a ser de un 0,29 a un 6,5%. Y lo más frecuente es que se presente por etiología fúngica, como lo es Fusarium o Aspergillus. ¿Qué es lo complejo, digamos, en estas situaciones? Y por eso toca ser muy juicioso con el diagnóstico diferencial, y es que la clínica de ambas condiciones pues es similar. O sea, estos pacientes pues van a tener un ojo rojo, pues van a tener disminución de de la agudeza visual y van a tener dolor ocular, entonces pues se debe diferenciar bien si se trata de una úlcera y además tratar de detectar que en caso de que se trate de una úlcera, pues no haya también un compromiso o una infección pues ya en la parte interna del ojo, pues una endoftalmitis. Eh, Como no siempre es posible, pues, digamos, realizar esta valoración, pues, como les he dicho, pues, del vitrio, del polo posterior, eh, pues, también es necesario, pues, a veces ayudarse de otras alternativas, como por ejemplo la ecografía. Existen algunos factores que van a facilitarme la progresión de una queratitis a una endoftalmitis, en cuyo caso, pues, reportan los corticoides, una infección por hongos, la perforación corneal, infecciones cercanas a heridas quirúrgicas. Y pues en estos casos, como son frecuentemente por hongos, no es raro que salgan, digamos, los cultivos con falsos negativos. Debemos orientarnos tanto por la apariencia clínica, como les decía yo, por las imágenes. El tratamiento en estos casos pues van a ser antibióticos o antifúngicos intracamerales y o intravítreos. Se debe realizar también una vitrectomía en caso pues de que el cirujano lo considere y pues la terapia adyuvante que ya les he venido mencionando. Y pues este es un paciente que tiene una úlcera corneal y pues como vemos pues en realidad pues los hallazgos pueden ser muy similares a a los de una endoftalmitis, al menos pues evaluando la parte anterior pues del paciente. Este es como un algoritmo pues de tratamiento de las endoftalmitis fúngicas en general. Aquí tenemos pues el tratamiento que se da para cándida, que debemos diferenciar si es susceptible a los azoles o no. En caso de que sea susceptible a los azoles, se puede utilizar antifúngicos orales o endovenosos, más antifúngico intravítrea, o si son resistentes, pues cambiar por un antifúngico que sí me cura este microorganismo. Y en el caso de Aspergillus, pues podemos utilizar el voriconazol, tanto oral o endovenoso, más el intravítrea o la anfotericina B, que también puede ser útil. Y digamos ya para ir terminando el tema, eh,
También podemos, como les había dicho yo, presentar una endoftalmitis endógena. Entonces, pues esta se va a presentar por una diseminación hematógena, en la cual pues el microorganismo pues va a viajar a través del torrente sanguíneo y pues va a atravesarme la barrera hematopolar y por lo general pues me va a afectar inicialmente pues la coroides, que es como de los sitios más vascularizados, para posteriormente pues irme afectando otras estructuras. En cuanto a la epidemiología, en algunos casos refieren que es de un 2 a un 8% de los casos totales de las endoftalmitis, en otros es más alto, de un 5 a un 15%. Sin embargo, como ven, pues no es tan frecuente. Y digamos que esto también hay que resaltarlo, y es que un 50% pueden ser asintomáticos y hasta un 25% pueden tener hemocultivos negativos, lo cual pues no descarta el diagnóstico y por lo tanto se debe tener un alto índice de sospecha. En cuanto a la microbiología, pues va a ser más frecuente que esta se presente por hongos, aunque también puede ser causada por bacterias como lo son las enterobacterias, la Pseudomonas o el Proteus. Y las infecciones que se asocian con mayor frecuencia a estas endoftalmitis endógenas son el absceso hepático, la endocarditis o la infección de vías urinarias. Entonces, la endoftalmitis endógena de etiología bacteriana por lo general va a tener una demora diagnóstica de aproximadamente 3 días. Hasta un 90% van a cursar con disminución de la agudeza visual, 50% con dolor ocular, 35% con hipopión, 33% con vitritis. Estos pacientes sí me pueden presentar síntomas sistémicos como fiebre o síntomas similares pues, a síntomas gripales. El diagnóstico se va a hacer junto con la clínica, se va a hacer con la clínica y pues adicionalmente nos podemos ayudar del crecimiento, digamos, que haya en los hemocultivos del paciente o del cultivo pues de los fluidos intraoculares como hemos visto en los otros casos. En cuanto a la microbiología, pues son posibles, pueden estar involucrados tanto los cocos gram positivos como los bacilos gram negativos como vemos pues acá. Y el tratamiento pues va a ser terapia sistémica para la infección que tiene el paciente, antibióticos intravítreos y vitrectomía en caso pues de que el oftalmólogo lo considere necesario. Este es un caso de un paciente de 33 años, un paciente joven que se encontraba hospitalizado por una endocarditis, paciente pues también usuario de drogas endovenosas. Entonces vemos aquí pues este fondo de ojo pues que no se logra ver muy claro por la opacidad vitro, por la vitritis que tiene el paciente. Vemos estas hemorragias aquí en el fondo y estas lesiones, digamos, como blanquecinas, y a este paciente pues se le realizó una ecografía para poder de pronto evaluar con mayor detalle pues estas estructuras, en la cual pues encontraron un engrosamiento retinocoroideo, que es este que ustedes ven acá, y digamos pues como escasas opacidades pues vítreas, y pues este engrosamiento retinocoroideo pues correspondía a un absceso eh, subretinal por un estreptococo neumónico. En el caso de la endoftalmitis endógena fúngica, la cándida es el microorganismo más frecuente, pero digamos en pacientes inmunosuprimidos o trasplantados o pacientes usuarios de drogas endovenosas es posible que también presenten endoftalmitis por mohos. En cuanto a los signos y síntomas en estos pacientes pueden ser asintomáticos hasta que haya, digamos, una vitritis significativa o se comprometa, pues, alguna estructura, pues, de la retina que me afecte la agudeza visual de forma severa. Y, pues, inicialmente, en el caso, pues, de cándida podemos encontrar lesiones plumosas o algodonosas corioretinales, color crema, que yo les voy a mostrar una imagen. O también podríamos encontrar un signo que también les mostré en una imagen que se llama collar de perlas, que son estas, digamos, agrupaciones pues, de los hongos en el vitro. Existen algunos factores de riesgo. Bueno, aquí importante decir que cualquier paciente que tenga una candidemia, pues se le debería realizar un fondo de ojo precisamente por esto, porque hay un alto número de estos pacientes que pueden ser asintomáticos, entonces siempre se debe realizar un fondo de ojo, a pesar de que el paciente incluso no me refiera pues ningún síntoma. Existen algunos factores de riesgo para progresar entonces a una candidemia. Aquí tenemos el uso de catéteres, la nutrición enteral, el uso de antibióticos de amplio espectro, la cirugía abdominal reciente, la neutropenia, el uso de esteroides o pacientes usuarios de drogas endovenosas.
El diagnóstico pues se va a hacer con los hallazgos clínicos, muchas veces los cultivos van a salir negativos, pero pues los hallazgos clínicos nos pueden orientar. Y el tratamiento pues va a consistir en inyecciones intravítreas, en terapia sistémica y en la vitrectomía. Entonces este es un paciente que tiene una infección por cándida, entonces aquí vemos esas lesiones que yo les estoy diciendo que son como plumosas o algodonosas, que son pues características de una infección por cándida. Aquí vemos otras, digamos, en la periferia. Este es el signo del collar de perlas, que no sé si alcanzan a ver acá, pues que se ven como estas lesiones circulares que están pues suspendidas en el vitrio. O aquí, digamos, hay pues como otra imagen donde también se logra ver ese signo, que es el de collar de perlas. Eh, y pues, ¿cuál va a ser el pronóstico de este paciente o de qué va a depender el pronóstico de este paciente? Entonces, depende de la agudeza visual con la que se presenta el paciente, que es esto, digamos, como han visto, pues me habla de la severidad del cuadro. Esta agudeza visual, pues, digamos que debería esperarse varios meses antes de decir que esa va a ser la agudeza visual basal del paciente, exceptuando los casos en los cuales el paciente pues llega con una agudeza visual NPL. ¿Cuáles son los factores para mal pronóstico de estos pacientes? Pues una agudeza visual, digamos, mala al momento de la presentación, una demora en el tiempo de inicio de la terapia y la virulencia del patógeno. Y digamos que este es el factor de riesgo más importante, pero pues que muchas veces no es posible para nosotros influir en él. Y el factor, digamos, más importante en estos casos es la virulencia del microorganismo que tenga el paciente. Existen pues unos microorganismos que son más virulentos que otros, con un pronóstico pues bastante malo. Por ejemplo, esta es una Klebsiella eh, pues, se conoce como Klebsiella hiperviscosa de serotipo K1 o K2, que afortunadamente pues en nuestro medio no es tan frecuente, sino que es más frecuente en los países asiáticos y se relaciona con pacientes que tienen abscesos hepáticos. Hasta un 6% de los pacientes con abscesos hepáticos por este microorganismo van a presentar una endoftalmitis. Y de las series de casos que se han reportado, hasta un 75% de estos pacientes con este microorganismo han tenido una pérdida visual severa y hasta una cuarta parte de estos pacientes han presentado un compromiso bilateral. Entonces, pues digamos que esta parte, como les decía, no se puede controlar, pero hay otras medidas que sí podemos tomar nosotros para disminuir la prevalencia de la endoftalmitis. Entonces, en cuanto a la prevención, pues hay, digamos, dos terapias que sí tienen evidencia, digamos, un poco más robusta de lo que se debería de hacer para prevenir la endoftalmitis, en especial, pues la posoperatoria, que es como en la que más podemos influir nosotros, que son el uso de antisépticos y el uso de antibióticos intracamerales. Entonces, bueno, no sé esto porque, bueno, el antiséptico que más se utiliza pues es la iodopovidona, que digamos que la que se utiliza para desinfectar pues la superficie ocular y las pestañas es la que tiene una concentración de un 5 o un 10%, pues que hay que poner cuidado que esta no le vaya a caer pues a la superficie, pues ya la conjuntiva o la córnea pues del paciente. Y esta se debería aplicar 3 minutos a 4 minutos antes del procedimiento quirúrgico para lograr pues que cumpla su acción. Esta yodopovidona me va a eliminar tanto bacterias, hongos y virus. Y se ha demostrado que se puede utilizar yodopovidona pues en concentraciones menores de un 0,25 a un 0,025% de forma repetitiva eh, para eliminar pues los microorganismos en cámara anterior. Entonces, según un estudio, pues un ensayo controlado aleatorizado que realizaron en el 2011 en el cual pues tenían 400 pacientes, a 200 les hicieron lavados con solución balanceada durante la cirugía en la superficie ocular, mientras que a los otros 200 pues les hicieron lavados con la solución de yodopovidona un 0,25%. Y lo que hicieron fue entonces, antes de la cirugía, pues tomar una muestra de los microorganismos eh, que se encontraban pues presentes en la cámara anterior y después tomar una muestra al finalizar pues la cirugía. Y con esta concentración de yodopovidona en los pacientes en los que se utilizó, pues digamos en ese grupo, pues no se encontraban microorganismos en cámara anterior al finalizar pues la cirugía. En cuanto, esta es digamos la otra estrategia que tiene evidencia que son los antibióticos intracamerales. Eh, digamos que el ESCA recomienda cefuroxime, aunque pues también existen pues
otras alternativas, como lo son, por ejemplo, la moxifloxacina o la vancomicina. De los tres, tal vez el que tiene mayor efectividad pues es la vancomicina. Sin embargo, pues se han presentado como algunos casos de vasculitis retinales oclusivas, que en realidad no son muy frecuentes, pero que por su gravedad, pues a veces pues han generado la disminución del uso pues, de la vancomicina en estos casos. Eh, este es un metaanálisis que realizaron en el cual pues evaluaron el uso de antibióticos intracamerales en 6,8 millones de ojos, como ven pues una gran cantidad pues de pacientes en la cual pues concluyeron que la inyección intracameral, bien fuera con vancomicina, cefazolina, cefuroxime o moxifloxacina, prevenían la endoftalmitis. Entonces pues se podría utilizar cualquiera, digamos, de estas alternativas para reducir pues las tasas de endoftalmitis. Eh, ¿Qué ocurre con los antibióticos perioperatorios que seguramente ustedes han visto que, pues, que casi todo el mundo los utiliza? Pues en realidad hasta el momento no hay evidencia concluyente, pero pues son ampliamente utilizados. En las guías del ESCARS, por ejemplo, realizaron en algún momento un estudio pues, controlado aleatorizado en el 2007 en el cual pues, no vieron que hubiese diferencia entre los pacientes a los que se les aplicó levofloxacina perioperatoria versus aquellos a los que no se les aplicó esa levofloxacina perioperatoria. Y pues en realidad se han hecho estudios como por ejemplo esta que es una revisión sistemática de un metaanálisis en la cual, pues como les dije, han encontrado evidencia en el antibiótico intracameral, pero en los antibióticos pre o posoperatorios tópicos no han encontrado, digamos, evidencia. Eh, Existen algunos países, de acuerdo pues a la literatura que revisé, en Europa que precisamente por esto han dejado de utilizar pues como los antibióticos tópicos perioperatorios. Obviamente pues digamos que es algo que no es tan sencillo pues de hacer. Y entonces, pues ya para finalizar, pues y como digamos mensajes pues de esta charla, pues lo primero es que pues se trata de una infección severa y pues como tal por las consecuencias que puede tener para el paciente, requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno para preservar la visión. El diagnóstico es clínico y pues debería de hacerse un diagnóstico clínico de forma pronta para iniciar el tratamiento y pues ya existen otras terapias adyuvantes, como les decía, otros elementos diagnósticos, perdón, y probablemente estas nuevas técnicas moleculares cambien el rumbo de la enfermedad, pero pues digamos en nuestro medio todavía pues no son de fácil acceso para utilizarlas por su alto costo. Y digamos por último, pues como vieron, faltan ensayos controlados aleatorizados en cuanto a la prevención y a manejo, no solo en la endoftalmitis postquirúrgica, sino también en los otros tipos de endoftalmitis que como no son tan frecuentes, pues no se han realizado tantos estudios. Muchas gracias. No sé si tengan alguna inquietud. Muchas gracias. Gracias, Juanda. Soy Vale. yo. Sí, doc. Bueno, no hay dudas, por lo que veo. Así, pregunta. Momento de la grabación. Listo. Perfecto.